Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Susana y en este podcast estoy hablando acerca de diferentes animales y la medicina que porta cada animal a nivel espiritual. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la medicina del ciervo, que es una medicina súper bonita, que yo he trabajado con ella y, y les puedo decir que realmente es como un bálsamo. El ciervo porta la medicina de la gentileza, de la ternura y de la dulzura. Entonces, para hablar un poquito de la medicina del ciervo, voy a narrar una historia, les voy a platicar una historia que creo que es la manera en que más se puede entender y se puede sentir esta medicina. Recuerden que estoy sacando los significados de las cartas de medicina de Jamie Sams y David Carson, que es descubrir el poder y la medicina de los animales, ¿no? A través de las cartas. Y bueno, en este caso no necesitas las cartas, simplemente es si tú conectas con alguna medicina o si tú sacas la medicina sí puede ser, ¿no? Que en una carta saques la medicina de este animal, o puede ser que lo sueñes o que te encuentres con él en algún lugar, puede ser físicamente, puede ser en una meditación, etcétera, ¿no? Es como si tú sientes o tu espíritu de alguna manera te lo pone en tu camino o vibras por alguna razón, te llama la atención la medicina del ciervo, pues es como llevar ahí tu atención y no dejar pasar el mensaje, sino realmente escucharlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y saber en qué aspecto de tu vida necesitas utilizar esta medicina del ciervo. Entonces, bueno, la historia cuenta que un día una cervatilla oyó el llamado que el gran espíritu le hacía para que fuera la cervatilla, para que fuera a acompañar al gran espíritu y a través de subir una montaña, que era la montaña sagrada. Esta cervatilla escucha el mensaje del gran espíritu que le pide reunirse y ella decide seguir inmediatamente el sendero que la va a conducir a esa montaña sagrada. Sin embargo, ella no sabía que en el camino se iba a encontrar con un demonio espantoso que aguardaba ahí, eh, y él siempre estaba como en ese camino tratando de impedir que cualquier criatura que llegara, que no pudiera pasar, que no pudiera conectar con el Gran Espíritu, como bloquearles el camino y que no pudieran conectar con el Gran Espíritu. Porque este demonio quería que todas las criaturas sintieran que estaban desconectados, que estaban solos, que no tenían como este derecho de conectar con el Gran Espíritu y que el Gran Espíritu no deseaba tampoco que lo molestaran. Esto hacía que el demonio se sintiera poderoso y pues le gustaba como hacer que los demás le tuvieran mucho miedo, porque entonces eso le daba a él importancia personal y eso, se sentía muy poderoso, asustando a los demás y manteniéndolos alejados del gran espíritu. Sin embargo, cuando la cervatilla va en el sendero, a diferencia de todas las demás criaturas, esta cervatilla no sintió ningún temor cuando se encontró con el demonio. Y esto pues realmente era muy extraño y curioso porque pues el demonio era el arquetipo de todos los monstruos más horripilantes que habían existido jamás. Respiraba fuego y humo y hacía un sonido espantoso para asustar a todos. Todas las criaturas que habían intentado antes pasar por ahí pues se asustaban, era como lo lógico y lo normal que se asustaran y huían, eh, y entonces así se huían y les daba mucho miedo, pero con la cervatilla pues fue diferente porque como les digo ella no sintió miedo y al contrario le dijo gentilmente al demonio, demonio por favor déjame pasar, he venido a ver al gran espíritu. La mirada de la cervatilla estaba llena de amor y compasión por ese gigantesco demonio. Entonces ella cuando lo mira y cuando lo observa, simplemente se da cuenta y puede ver como a través del demonio y entonces en vez de temerle,
siente compasión por él, siente una profunda compasión por él. Y entonces el demonio se queda atónito, se queda asombrado por la ausencia de miedo de la cervatilla. Y por más que lo intentó e hizo de todo, no la pudo asustar, porque ella ya había, su amor había penetrado su corazón desagradable y endurecido. Y entonces aquí ocurre la magia, porque cuando este amor, cuando ella le comparte este amor, el demonio estaba endurecido, tenía un corazón duro como la piedra, pero al recibir y al sentir el amor de la cervatilla, muy a pesar del demonio, su corazón, duro como la piedra, se empieza a derretir. Y entonces el demonio se empieza a desvanecer hasta que queda del tamaño de una nuez. Su cuerpo, o sea, después de ser un monstruo gigantesco, su cuerpo queda del tamaño de una nuez. El amor persistente de la cervatilla y su gentileza y su dulzura habían hecho que el demonio se derritiera, que el demonio pudiera abrir su corazón duro, su corazón endurecido, herido, y se derritiera hasta quedar así como una pequeña nuez. Gracias a esta gentileza, a este amor y cariño que encarna la sierva, pues se despeja ahora la senda que conduce a todas las criaturas, a todos los hijos del Gran Espíritu. El camino está libre para que alcancen esta montaña sagrada sin tener que sentir a los demonios del miedo que estén bloqueando su camino. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del siervo? ¿Cuál es su medicina? Nos enseña a usar el poder de la amabilidad, como les digo, de la gentileza, de la dulzura, del amor, para abrir los corazones, para tocar los corazones de los seres que están heridos, de los seres que tienen sus corazones duros y que están tratando de mantenernos alejados de la montaña sagrada o de la conexión con el Gran Espíritu. Esto lo podemos ver ya sea en el exterior, pero sobre todo, como saben, a mí me gusta como trabajarlo a nivel de la psique. Y entonces estos monstruos podríamos verlo todo como nuestro mundo interno, como estos fantasmas o estos monstruos, estos miedos, creencias limitantes que tenemos, que nos bloquean o que no nos dejan que conectemos con el Gran Espíritu. Y en este caso sería conectar con nuestro yo superior, con nuestro yo profundo. También una manera de que podríamos verlo sería un poco como si este monstruo fuera una parte de nuestro ego que está interfiriendo o que no nos está dejando escuchar o conectar con nuestro espíritu, con nuestro ser superior, sino que está ahí obstruyendo, bloqueando. Hagan de cuenta como si fuera un perro ruidoso que está ladrando, que está amenazando. Y lo que hay que hacer no es luchar con el ego, porque además el ego no es malo, es nuestra herramienta. Simplemente que él no es el que tiene que gobernar nuestra vida, sino él tiene que ser el ego tiene que ser nuestro sirviente, ¿sí? En el sentido de que nos tiene que servir. Es una herramienta que nos sirve para que nosotros podamos justamente conectar con el espíritu, para que el espíritu se pueda servir de él de nuestra personalidad, de nuestro ego, para materializar lo que venimos a hacer, lo que venimos a moldear nuestra realidad. Entonces es como si fuese este perrito que les digo, este monstruo o este perrito, bueno, perro, sí, como cada quien lo vea. Y no hay que luchar contra el perro, sino más bien pues hay que hablar con él, hay que como domesticarlo, como decirle, no, tú ahorita no, déjame pasar, como acariciarlo, como hablar con él, como decirle, sí, yo sé que estás aquí, yo sé que cumples una función y que me proteges y que tu miedo está ahí o haces que yo sienta miedo porque me quieres proteger y demás, pero no, pero ahorita no, vete de aquí, vete para allá, y si ya te necesito, yo te llamo, ¿no? Si necesito que me cuides, si necesito que me vengas a defender, pues ya, ahí estás, ¿no? Pero ahorita no, ahorita déjame. Y entonces es como transmitir pues ese amor, esa dulzura, esa gentileza, para entonces abrir la entrada para que ya el perrito se vaya por allá,
que a veces depende, ¿no? Puede ser un perrito, o puede ser este monstruo horripilante, súper mm, de nuestros miedos, ¿no? Que nos pueden asustar, atemorizar, hacer que nos paralicemos. Y sí, como depende de cada quien. Y entonces es como con esta dulzura, llegar a esa herida, derretir esa herida. Ahora que lo menciono, viene a colación o se me ocurre, existe una meditación del budismo tibetano que justamente es que te alimente, que el demonio se alimente de ti. Y entonces la meditación consiste en que tú visualices a un demonio, como que lo proyectes afuera de ti, ese demonio que tú tienes adentro, que lo proyectes afuera de ti, de cualquier situación en la que tú estés pasando, que te estés sintiendo mal, que te esté dando mucho miedo, que proyectas al demonio y entonces lo ves cómo crece y cómo se hace grande, 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 fuerte, imponente. Y entonces en vez de combatirlo o en vez de huir, que serían las reacciones normales, en la meditación lo que haces es, este demonio crece, 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 crece con todo el miedo que tiene, todo el miedo, todo el miedo, todo el miedo, y tú lo ves y entonces le dices al demonio que se alimente de ti. Y entonces es una meditación fuerte porque vas a visualizar que el demonio te traga, que él se está alimentando y tú le das, ¿no? Tú le ofreces tu energía, le ofreces lo que tú tienes, se lo ofreces y entonces él lo toma y lo toma y toma y toma de ti. Em, pero bueno, tú estás conectado, o sea, tu espíritu estás conectado con tu espíritu. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que, porque yo ya la he hecho, ¿no? El demonio se va a alimentar y se va a alimentar y se va a alimentar. Y lo que estás haciendo es satisfacer una necesidad o curar una herida tuya que tienes ahí, que no has podido trabajar, un miedo, una herida, lo que sea. Y entonces lo que estás haciendo es darle lo que necesita a ese temor que tienes, que se alimente de ti. Y entonces, después del ejercicio, cuando ya el demonio se alimenta de ti, todo lo que necesita alimentarse, ya lo visualizas cómo se va haciendo chiquito, 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 chiquito. Y entonces deja de ser ese adversario, ese contrincante terrible y que te cause tanto miedo porque ya lo escuchaste, ya le diste una forma, ya le diste un nombre. Y entonces al reconocerlo, al mirarlo, al ofrecerle tu energía para que se alimente de ti, entonces él sacia esa necesidad, sacia, que en realidad eres tú misma, obviamente, ¿no? Sacia esa necesidad, sacia ese miedo, y entonces, como en la historia, se derrite y queda una nuececita pequeñita, ¿no? Y entonces tú lo observas y dices, ah, ahí está, ¿no? Mi miedo, me doy cuenta que ya no está, que ya, am, que ya lo logré integrar, que ya lo logré transformar y ya no está ahí amenazando o acechando. Y entonces tengo el camino libre para conectar ahora sí con mi espíritu, ¿no? Que es la metáfora de ir hacia la montaña sagrada, porque la montaña es hacia arriba, ¿no? Elevar tu conciencia hacia arriba, hacia una frecuencia más alta. Por eso los dioses están arriba, ¿no? Por ejemplo, en el Olimpo, siempre en el monte Sinaí, ¿no? Siempre es hacia arriba, porque nuestra conciencia asciende. Y entonces desde ese lugar conectamos con nuestro espíritu y ya no tenemos quien nos bloquee, ¿no? Ese perro, ese monstruo, como lo quieras llamar, que nos esté bloqueando para tener el camino libre y poder conectar con nuestro espíritu y poder comunicarnos y tener esa comunión con nuestro espíritu y saber que estamos conectados, que no estamos solos. Y eso nos lo da entonces la medicina del ciervo, ¿no? Amor, esta dulzura, tener nuestro corazón abierto y ser vulnerables y poder contemplar.
nuestros miedos, poder reconocerlos, poder decirles aquí estoy y hacer, aliméntate de mí o como hizo la cervatilla, ¿no? De, ay, sí, ay, pobrecito monstruo, ¿no? Como ser compasivo y entonces, ¡fum! Eso hace que se derrita, se derrita, se derrita con ese amor. Y entonces me deja el amor, esa es la enseñanza, que me abre el camino, me abre el sendero para conectar con mi espíritu. Básicamente esa es la enseñanza, ¿no? El amor, ir hacia lo que amo, y ser compasiva conmigo misma y también hacia afuera, es lo que me va a permitir conectar con mi ser superior, con mi espíritu. Y bueno, yo creo que esa sería como la enseñanza. Y como una herramienta para, pues, para cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea hacia adentro o hacia afuera, que normalmente yo siempre digo que es más hacia adentro, ¿no? Lo que se trabaja adentro, pues se va a ver el cambio reflejado hacia afuera. Entonces, pues para eso es utilizar la medicina del ciervo, utilizar ese amor, esa dulzura. Y bueno, yo creo que ya con eso, y bueno, lo que dice aquí el libro, dice: siervo, tan gentil y cariñoso eres, la flor de la ternura, un abrazo en la distancia. Así terminó el video y bueno, me despido, espero que les haya gustado, nos vemos pronto. Bye.